Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Elsie María Sierra Rosario. Estoy aquí con ustedes, parte del Instituto Teológico Betel y del Departamento de Educación del Concilio de la Iglesia de Jesucristo del Buen Samaritano. Quiero presentarles en este hermoso día el estudio bíblico 26 de la juventud. Amén. Así que les voy a invitar a todos los jóvenes que me están viendo que busquen el expositor Senda de Vida. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Colosenses 1, y el título de la lección es el siguiente: Epafras, el intercesor. Recuerden que estamos hablando de la unidad de servidores detrás de escena. O sea, estamos hablando de personajes que quizás no eran muy famosos, pero gracias a sus aportaciones hoy estamos aquí. Como de costumbre, me acompañan parte de la Juventud Samaritana, de la directiva. Así que, joven, estudio bíblico 26, Epafras, el intercesor. Quiero ir rápidamente a la idea central, que dice de la siguiente manera: la oración es el combustible que mantiene la obra del Señor en movimiento. Esta clase me encantó. En realidad son fundamentos básicos lo que vamos a hablar en este hermoso día. Vamos a hablar sobre lo que es el poder de la oración, de la intercesión, que, como todos sabemos, la oración es una de nuestras armas espirituales para poder contrarrestar al enemigo, y es demasiado esencial. Y es bien preocupante que en nuestros tiempos ya no queremos orar. La iglesia contemporánea oraba todo el tiempo, incluso para tomar decisiones, todo el tiempo oraban. Y nosotros, pues, lamentablemente, hemos dejado esa práctica de lo que es la oración. Y yo hablaba los otros días con una compañera de trabajo y yo le decía, wow, mis hijos sabrán lo que es la oración, lo que es el ayuno, porque estamos en tiempos tan difíciles que esas prácticas esenciales ya no se habla de ellas. Así que vamos a hablar sobre la oración. Quiero que vayan conmigo rápido a Colosenses, capítulo 1, versículos 3, 5, 7, 9, 10 y Colosenses 4, 12. El versículo para memorizar no lo vamos a leer porque está dentro de la clase. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Vamos a ir al comentario bíblico, que dice de la siguiente manera: no hemos sido llamados a ser solo consumidores de bendiciones. A cada uno Dios nos ha asignado una labor en el cuerpo de Cristo. Pero hay ministerios que son imprescindibles en la iglesia del Señor y que no necesariamente tienen su expresión en las plataformas de nuestros templos. Hoy queremos conocer a uno de los ministros influyentes del Nuevo Testamento. Se trata del hermano Epafras. Tenemos 3 menciones de él en la Biblia. La primera, en Colosenses 1, 7 y 8, donde Pablo lo presenta como el pastor fundador de la iglesia en Colosas y como un siervo amado y fiel ministro de Cristo. En cuanto a la fe y el amor, Pablo no conocía personalmente la iglesia de Colosas, pero conoció el amor que ellos le tenían por medio de Epafras. Pablo lo menciona también en la carta a Filemón, enviándole saludos desde la prisión. Al parecer se encontraba preso junto con Pablo por causa de Cristo, pero nuestro enfoque estará en describir su principal labor mencionada del apóstol en Colosenses 4:12, que dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones.
Epafras realizaba la función quizás más temida por Satanás, la de la oración intercesor. Desde la lúgubre prisión que pretendía detener en su acción misionera, este heraldo de la fe sabía que todo lo que Dios hará en el mundo lo llevará a cabo a través de la oración de su pueblo. Cuando no hay poder, no hay conversiones. Cuando no hay conversiones, no hay vida de una iglesia. Una iglesia que no ora fracasará en sus esfuerzos y marcha a la deriva. El poder de la oración, juventud. La introducción, quiero ir a la introducción, y dice aquí: hemos aprendido a contener los vapores de gasolina en un cilindro para que accionen en el segundo designado y muevan nuestros automóviles y camiones velozmente por una autopista. Hasta hemos descubierto el secreto de liberar la energía del átomo, lo cual es capaz de destruir ciudades y civilizaciones enteras. Pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a desarrollar plenamente el poder de la oración. Aún no hemos aprendido que los hombres y las mujeres son más poderosos cuando están en oración que cuando están detrás de las armas de fuego. No hemos aprendido que una nación es más poderosa cuando se une en oración fervientemente a Dios que cuando usa sus recursos que son derivados de armas defensivas. No hemos descubierto que las respuestas de todos nuestros problemas pueden venir a través del contacto con el Dios Todopoderoso a través del poder de la oración. Y algo que me llama mucho la atención antes de entrar a los versículos de la palabra es el ejemplo de mi abuela. Muchos de ustedes conocen a mi abuela Alodia. Mi abuela Alodia no es una mujer de micrófono, de predicar, de desenvolverse quizás en muchas áreas de la iglesia. Es una mujer anciana de 87 años, creo que tiene abuela. Pero abuela tiene algo bien interesante. Mi abuela es una mujer de oración. Mi abuela está orando todo el tiempo. Y gracias al Señor, el Señor le ha otorgado grandes victorias. El Señor lo utiliza por medio de la sanidad, la liberación. Ella tiene sus limitaciones físicas, ella no puede caminar bien, ella tiene artritis, pero cuando esa mujer dice orar, ya usted sabe cómo es esto. Porque juventud, yo quiero que usted entienda que en la oración hay un poder, hay un secreto que nosotros tenemos que apoderarnos de él, porque está ahí. Y si nosotros descubrimos el poder que tenemos en la oración, en la comunión con el Señor, nosotros vamos a alcanzar grandes victorias en nuestra vida. Amén. Vamos entonces al desarrollo del estudio. Comienza, creo que nuestro hermano Yasuel, ¿verdad? Nuestro hermano Yasuel va a hablar sobre Epafras, un modelo de oración persistente en Colosenses 4:12. Nuestro hermano Yasuel. Amén, yo les bendiga a todos grandemente, espero que se encuentren bien, estamos siempre contentos y gozosos, como siempre decimos, de estar aquí juntos, estudiando la palabra del Señor, gloria al Señor Jesús. Así que entramos rápidamente a lo que dice la palabra aquí sobre Epafras y lo que tiene todo que ver con esta lección bíblica, que lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 12, y leemos así, y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos que aquí en el expositor nos hace una pregunta, dice: ¿estamos conscientes de que la mayor responsabilidad de la iglesia es orar? Dice, sus oraciones eran perseverantes. Epafras fundó la iglesia en Colosas, pero se encontraba acompañando a Pablo en su encarcelamiento en Roma, pero siempre estaba orando por sus hermanos. Epafras conoció el poder de la oración y la necesidad de perseverar en ella. La oración fue el combustible que impulsó a Pablo y a su equipo a llenar el mundo del evangelio de Cristo. Jesús amonestó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en el caso de una viuda oprimida por sus adversidades, y la actitud insensible, e indolente de un juez malo en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, pero que finalmente por su persistencia y perseverancia logró ser atendida y defendida. Al terminar Jesús de contar estas historias, dijo: si el juez injusto ayudó a la viuda, ¿y acaso Dios no hará justicia a su escogido, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle?
la gran necesidad de nuestro mundo, de la nación y de nuestras iglesias, es gente que sepa cómo prevalecer en oración. Y verdaderamente, hago una leve pausa, me llama mucho la atención y me agrada esa parte que dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Y es que muchas veces humanamente le cuestionamos a Dios de por qué no nos da las cosas en cierto tiempo, o por qué nuestras oraciones y nuestras peticiones no se hacen realidad. Y te lo digo por experiencia propia, que hasta hoy día lo estoy viviendo, no lo niego. Pero algo que podemos siempre estar firmes es que no importando lo que suceda o el tiempo que pase, Dios siempre nos va a responder. Porque si en el mundo terrenal, en el aspecto terrenal de que los jueces pues hacen justicia, valga redundancia, y que ponemos nuestra fe, nuestra esperanza aquí terrenalmente, la autoridad y en la mayoría de los casos logran brindar esa justicia, ¿cuánto más el Padre Santo, el Padre sobre todas las cosas, el Dios sobre todas las cosas, que creó el universo entero, el dueño del oro y la plata? ¿Cuánto más Él no va a poder hacer eso por nosotros? ¿Cuánto más Él no va a poder contestar nuestras peticiones? Que aunque en nuestro lento humano se tarde, como quiera, Él va a contestar nuestras peticiones. Gloria al Señor. Y seguimos leyendo y dice: sus rogativas se hacían encarecidamente. La palabra traducida como orando encarecidamente era la misma palabra que describe a los gladiadores luchando en la arena del Coliseo, una batalla de vida o muerte. Dos gladiadores entrando en la arena y uno solo salía con vida. De esta manera, Epafras luchaba en contra de las fuerzas demoníacas que estaban impidiendo que el evangelio echara raíces entre los recién convertidos y alcanzara las almas perdidas. Epafras sabía que para que los redimidos pudieran prevalecer en su fe, necesitaban la gracia y protección de Dios enviada desde el cielo. ¿Rogamos nosotros encarecidamente por la salvación de nuestros seres queridos? ¿Oramos por la evangelización de los no alcanzados? Probablemente no todos podemos ser predicadores, misioneros o pastores, pero sí todos podemos orar. Y termina con una reflexión que dice: cuanto mayor oración haya en el mundo, mejor será y mayor será la fuerza para contrarrestar el mal en todas partes. Y aquí da o sea, lo resalta la palabra encarecidamente. Encarecidamente quiere decir con interés y empeño. Así que si queremos orar, no es simplemente una oración de 1, 2, 3 pescados amarillo colorado y acabamos y ya. Es una oración que debemos hacerla encarecidamente, con fervor, con pasión, con deseo de que verdaderamente lo que estamos diciendo y lo que le estamos pidiendo al Señor sea de corazón, de que no sea de la boca para afuera, porque como creyentes, como cristianos, es importante, es esencial, es indispensable la oración. Es como nosotros somos soldados del ejército del Señor, pero un soldado sin su alma es prácticamente nada. Porque yo puedo ser por ejemplo, un soldado de los Estados Unidos, puedo tener rango, puedo tener cuanta cosa sea, pero si me sumo a un campo de batalla sin ninguna arma de fuego, sin ningún tipo de arma para defenderme, ¿qué puedo hacer yo? Mi rango no me va a salvar, mi conocimiento necesariamente no me va a salvar. Puede ser que me aguante un poquito, un par de días, pero a fin de cuentas, como quiera, no va a ser posible. Pero cuando tienes tu alma, y hablando en el aspecto espiritual, en el mundo espiritual, cuando tenemos nuestra alma, que es la oración, y la ponemos en función, podemos ser verdaderamente victoriosos. Así que sin oración no podemos hacer nada. Y no podemos dejar que la cultura nos inculque una mentalidad de no orar, de simplemente pues hacer nada cuando no. Y creemos de que Dios va a hacer las cosas, pero como quiera, aunque tenga nuestra fe se manifiesta en la oración, de que aunque yo esté viendo lo contrario, yo sé de que Dios va a contestar mis peticiones y de que yo sé que lo que estoy pidiendo al Señor se va a hacer realidad. Así que, amigo, hermano, joven, no ceses de orar y sobre todo ora encarecidamente. Que el Señor te bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Yahshua. Juventud, la oración es como nuestra respiración. Si nosotros no respiramos, nosotros no podemos vivir. Si nosotros no oramos, nosotros no podemos tener comunicación con Dios. Por ende, si no hay comunicación con Dios, estamos sin vida, estamos sin su aliento. Así que nuestro hermano Epafras me encanta porque sus oraciones eran perseverantes. El apóstol Pablo en una de las cartas decía, y es el versículo de lo que más corto que hay en la Biblia: orad sin cesar. La oración es como la espina dorsal del cristiano en nuestros pulmones. A veces se nos hace difícil, a veces oramos, nos quedamos dormidos, nos da sueño, que no nos pasa, pero nunca debemos dejar de orar porque la oración es poderosa. Así que vamos a pasar ahora con nuestro hermano Michael.
que va a hablar sobre el propósito de la oración que prevalece, muy interesante, Colosenses 1, 3, 11, 4 y 12, nuestro hermano Michael. Amén, Dios les bendiga de manera especial en esta hermosa noche del Señor. Vamos a estar leyendo el versículo de Colosenses 4:12, ya que fue uno de los versículos que más captó mi atención y que está en la parte que vamos a estar tocando en esta noche. Dice de la siguiente manera, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y había una pregunta muy interesante que dijo nuestro hermanito Yasué, y la voy a repetir. Dice: oramos por la evangelización de los no alcanzados, rogamos nosotros encarecidamente por la salvación de nuestros seres queridos. Y esto me ponía a pensar en lo que decía el versículo que acabamos de leer, porque dice que Epafras rogaba al Señor. Uno de los sinónimos de rogar es suplicar. Suplicar, cuando tú quieres algo con llanto, con sufrimiento, es algo que tú deseas. La palabra rogar viene del griego rogare, que significa pedir algo con tu mano extendida, lo que significa que cuando Epafras estaba rogándole al Padre, era porque realmente él tenía la convicción y la esperanza de que todo lo que él le estaba pidiendo al Señor, él lo iba a recibir. Pero lo más interesante de todo esto es que Epafras no estaba pidiéndole al Señor nada que no fuera algo para su hermano, su amado hermano. Él estaba pidiendo al Señor que ellos pudieran estar firmes, que pudieran ser perfectos en la obra del Señor, pero no era simplemente que se lo estaba pidiendo, él se lo estaba rogando al Padre con súplica, con gemido. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8, Pablo le decía a los romanos, les decía que ustedes pedí como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por ustedes con gemido indecible. Asimismo como el Espíritu Santo gime por nosotros, intercede por nosotros con gemido indecible para que hagamos una oración que sea conforme al corazón de Dios. Hello, porque hay oraciones que no son conforme al corazón de Dios, hay oraciones que son vacías, y hay oraciones que como decía la palabra del publicano y el fariseo, estaban orando los dos, pero hay una oración que no es la que Dios agrada. Entonces, dice la palabra que así mismo como el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible, así mismo nosotros debemos gemir e interceder por aquellos hermanos en la fe. Esto es algo serio. La gente no cree mucho en eso de la oración de intercesión, pero esto no es una labor que le toca a todo el mundo. No cualquiera puede ser un intercesor, porque no cualquiera tiene la valentía, la madurez de representarse al Señor en oración cada vez que se arrodilla y hacer una oración completamente desinteresada. Hello. Nosotros muchas veces nos arrodillamos a orar y decimos: Señor, bendíceme, Señor, háblame, Señor, fortaléceme, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, hazme esto, hazme lo otro, hazme aquello, cámbiame. Pero no hacemos una oración por la evangelización mundial. Una de las preguntas que dice el comentario bíblico es que si estamos orando por la evangelización mundial, y una de las cosas que nos dice que tenemos que conocerle, estamos haciendo, la pregunta que dice mi parte es: estamos orando conforme para que el reino se cumpla aquí en la tierra, o estamos orando por qué cosa? Cuando nosotros conocemos el verdadero propósito del reino, cuando conocemos el verdadero propósito del reino de Dios que se establezca aquí en la tierra, ¿cuál era el verdadero propósito del reino? Era que se esparciera el evangelio, era el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese debe ser
la mayor importancia de nuestra oración. Ese debe ser el enfoque de nuestra oración, que las vidas sean salvas. A mí me encanta una comparación, ya estoy terminando, que utiliza nuestro hermano Gille Ávila, porque él decía que cuando tú gimes y tú intercedes por otra vida, tú literalmente estás como la mujer que está dando a luz. Literalmente estamos formando el ser de Cristo en las otras personas. Estamos haciendo literalmente el trabajo de nosotros, literalmente parir esa criatura, esas personas, para que sean salvas también, al igual que nosotros. Y es que si nosotros no sabemos orar e interceder por otra vida, pues mire, hermano, usted no sabe lo que es ser cristiano, ni sabe lo que es hacer discípulo, ni sabe lo que es el amor de Cristo. Usted no conoce nada de eso. Usted simplemente es un convertido creyente que todavía necesita mucho que aprender, porque el amor por las almas se trata de eso, de nosotros interceder por ellas para que sean salvas al igual que nosotros. El versículo dice, esto dice una reflexión bien bonita, la voy a leer. Dice, por medio de la oración hacemos dos importantes peticiones: que Dios nos revele su voluntad y que nos dé el poder para cumplirla. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para que nosotros también pues aprendamos y sepamos cómo orar, porque a veces le estamos pidiendo cosas al Señor y ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y vemos que las cosas no se cumplen y le echamos la culpa y decimos, Señor, que no me escuchas, que no me aquello, que no me lo otro, pero es que tú estás pidiendo conforme a tal vez tu concupiscencia, tus pensamientos, tus deseos, tus sentimientos, pero tú no sabes lo que está ocurriendo en el reino celestial. Jesús le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino que se haga como quieras tú. Así que nosotros debemos tener esa actitud de intercesión, así como Epafras, nosotros interceder con gemidos, con lamento, con lloro, con súplica a nuestro Señor, para que esas vidas puedan ser perfectas y puedan ser de bien, igual que nosotros. Y créame, hermano, que cuando nosotros hacemos este tipo de oraciones desinteresadas por los demás, el Señor, desinteresada por nosotros, perdón, que la oración no se enfoque en nosotros, sino en los demás, el Señor nos va a bendecir y se va a acordar de nosotros, porque así como nosotros nos acordamos de otros, así Dios se va a acordar de nosotros. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Michael. Así que la oración debe ser dirigida hacia un propósito. No podemos orar por orar, no podemos orar por nuestro deseo, no podemos orar por lo que necesitamos realmente, sino que tenemos que orar bajo la voluntad del Padre. Y como decía la reflexión, orar porque Dios nos revela su voluntad y que nos dé el poder para cumplirla, porque aunque ese es otro tema, a veces la voluntad de Dios, les digo un secreto, no nos va a gustar. Vamos a terminar. Nuestra hermana Alexandra va a tocar el tema sobre necesitamos redescubrir el poder de la oración. Mateo 21-22. Nuestra hermana Alexandra. Interesantísimo. Amén. Dios les bendiga a todos. Este versículo no está en la lección, pero lo quiero leer. Y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es en la versión Reina Valera del 1960, pero escuchen lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Aquí nos dice la lección de qué sirve orar. Es la pregunta que se hacen muchos que no se sienten motivados a practicar la oración. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, cada semana miles de personas se reunían a escuchar sus poderosos sermones. Cuando alguien visitaba su iglesia en New Park, en Londres, él se deleitaba en mostrarle lo que él llamaba la central eléctrica de la iglesia. Era un salón en el sótano del edificio donde había gente de rodillas intercediendo por él y su comunidad.
Él decía que de ese cuarto salía el poder para predicar e iluminar a los que escuchaban sus mensajes. George Mueller, un contemporáneo de Spurgeon, estuvo a cargo del orfanato Ashton Brown en Bristol, Inglaterra, y cuidó a más de 10,000 huérfanos en su vida, sin pedirle nunca dinero a nadie. Él oraba en secreto y Dios le proveía en público. Él registró más de 50,000 respuestas a sus oraciones de cómo Dios le proveyó para cuidar de esos niños. Su ejemplo y sus enseñanzas acerca de la oración han bendecido a millones de personas a través del mundo. A través de la historia ha habido hombres que fueron usados para grandes cosas. Y todos ellos fueron hombres de mucha oración. Se dice del apóstol Santiago que tenía callos en las rodillas, como las de un camello de tanto orar. Este era el secreto de la iglesia primitiva. Hudson Taylor fue el misionero usado por Dios para llevar el evangelio al interior de China. Y con el gran poder de Dios fundó 125 escuelas cristianas y llevó a miles de personas a la fe en Cristo. Y el secreto de su éxito fue la oración. Su hijo Howard Taylor escribió que por 40 años nunca salió el sol sobre China, ni siquiera un solo día sin que Dios lo encontrara de rodillas orando. Y la reflexión dice: el anhelo de Dios es encontrar hombres y mujeres que sepan prevalecer en oración hasta que los poderes celestiales sean desatados y se haga su voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces, diría yo, ¿para qué estamos utilizando la oración? La oración la estamos utilizando de una forma egoísta para entonces solamente llenarnos nosotros, o la estamos utilizando para impulsar el evangelio de Cristo. Porque si entonces solamente oro por mí, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que entonces si Marí, Michael, Yasué, ¿verdad? Y a mí misma me lo digo y a todos los jóvenes que están aquí, tenemos que resignificar lo que la oración modelo que Cristo nos dejó al Padre Nuestro. En todo momento resignificarlo en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de que yo hable con Dios? ¿Cuál es el propósito de que yo me comunique con Él? ¿Es solamente para el beneficio mío o también lo hago por mis hermanos? Lo hago por evangelio, lo hago porque su obra se multiplique. Lo veíamos en estos hombres que nos muestra aquí el estudio bíblico que decía, ellos oraban para que el evangelio progresara. Nosotros fuimos llamados a ¿qué? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y como decía la reflexión, no recuerdo si era de Josué, que decía, a lo mejor no todos pueden ser pastor, no todos son misioneros, no todos son evangelistas, pero todos tenemos un mismo llamado y es orar. Un mismo llamado a interceder, un mismo llamado a batallar por las almas que necesitan salvación. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Alexandra. Y algo que es muy importante que tenemos que recalcar. La oración es poderosa. El enemigo no le teme a alguien que se pare en un altar, que tenga un micrófono, que tenga una credencial, que tenga un cargo, que tenga un puesto. Ahora, el enemigo sí tiembla y el infierno sí tiembla ante una persona que tiene comunión con el Señor, que tiene línea directa con el cielo, que es una persona de oración. Así que, juventud, te instamos, te exhortamos en esta noche a que cada día, ¿verdad?, restauremos nuestro altar de oración y busquemos de la presencia del Señor. Y dice la conclusión de la siguiente manera: damos gracias a Dios por los Epafras que a través de los tiempos el Señor ha levantado para sostenernos en oración. Damos gracias por aquellos que nos sostienen en oración, los que nos levantan cuando nos caemos, los que nos ayudan a permanecer firmes. Estos son días difíciles, muchos están perdiendo su fe, muchos están claudicando. Por eso necesitamos ser como Epafras, orando para fortalecer a los débiles, haciendo círculos y cadenas de oración. La iglesia de estos tiempos necesita
con premura muchos Epafras, que Dios nos haga como uno de ellos. Y quiero compartirles a modo de testimonio esta experiencia. Yo recuerdo, antes de que comenzara la pandemia, pues en la iglesia acostumbramos a estar un mes y medio de oración, ¿verdad? Comenzamos el año orando. Y yo recuerdo que yo llegué este día bien cargada, bien cansada, pero me arrodillé a orar y qué sé yo qué rayo. Y ustedes saben que a veces hay personas que oran en voz alta. Y me acuerdo que ese día escuché un hermano de la iglesia orando específicamente por mis papás, por mis hermanos y por mi hermano. Y eso a mí me ha levantado el ánimo de una forma. Porque qué hermoso es saber que hay gente que dobla las rodillas por ti. Eso es tan hermoso, esto es tan poderoso. El hecho de tú saber que tú estás en las rodillas, en el pensamiento de tus hermanos. Por eso es importante unirnos en oración, porque juventud, la oración es poderosa, y más la oración intercesora, como la que utilizaba nuestro hermano Epafras. Así que hasta que llegó esta clase, le queremos dar gracias a la Juventud Samaritana, a la directiva, enviamos saludos de parte de nuestra presidenta Jessica Montañez, y recuerden que esta escuela bíblica fue presentada por el Instituto Teológico Betel y el Departamento de Educación de nuestro Concilio de Iglesia de Jesucristo del Buen Samaritano en Puerto Rico. Así que hasta la próxima, nos vemos pronto. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Bye.